En las lecciones de teoría digital previas, usted aprendió acerca de las familias de circuitos integrados y cómo éstas son utilizadas en diversas aplicaciones de electrónica digital. La última lección teórica le informó a usted acerca de las características físicas de los circuitos integrados TTL. En esta lección, usted investigará las propiedades de otras dos familias importantes de circuitos integrados. Una de estas familias es denominada CMOS, o dispositivos lógicos metal-óxido semiconductor complementario. Los dispositivos CMOS consumen muy poca potencia y están rápidamente transformándose en los tipos de circuitos integrados disponibles más populares. La otra familia de circuitos integrados que examinaremos es la denominada SL, que significa lógica acoplada por emisor. Los dispositivos SL son conocidos por su muy rápida velocidad de conmutación, hasta 10 veces más rápido que otras familias lógicas digitales. Sin embargo, como usted verá, hay ciertas desventajas para esta velocidad, particularmente en problemas de diseño de circuito que limitan a la utilización de SL. En la actualidad, los dispositivos TTL son los circuitos integrados más comúnmente utilizados. Sin embargo, CMOS y SL, basados en la mejora de las técnicas constructivas, se están volviendo cada vez más populares y en los años que vendrán probablemente reemplazarán a los TTL en muchas aplicaciones. Como usted recordará, la regla de compromiso velocidad versus potencia dice que si el dispositivo está ahorrando potencia, conmutará más despacio. Vimos este caso en las características de las primeras familias TTL. Lo mismo es verdadero con CMOS. Las primeras familias lógicas CMOS eran muy lentas. Una compuerta NAND CMOS 4011 consume 0.001 microamperio de corriente y consume 5 nanovatios, pero conmuta en 50 nanosegundos. La subfamilia de lógica CMOS más antigua, característicamente posee muy bajo consumo de potencia, fracciones de microvatios y una velocidad de conmutación muy lenta, alrededor de 50 a 100 nanosegundos. Sin embargo, de todos los diferentes circuitos de integrados lógicos, la tecnología CMOS ha generado el mayor entusiasmo en los años recientes. Este entusiasmo ha sido causado por cambios dramáticos en el proceso de manufactura de los CMOS, resultando en dispositivos CMOS modernos, tanto o más rápidos que los Schottky de baja potencia, pero requiriendo muchas veces menos potencia. Con menor consumo de potencia puede reducirse la disipación de calor, la temperatura ambiente de operación puede bajar. Las fallas producidas por el calor cesan y la confiabilidad del equipo se incrementa significativamente. Sin embargo, junto con todas estas ventajas, usted debe ser cuidadoso en una cosa: cuando maneja dispositivos lógicos CMOS. El CMOS es muy sensitivo a la estática. Por lo tanto, siempre siga reglas de manipulación apropiadas para CMOS, como las que están señaladas en su libro de curso. Hay diversas subfamilias de dispositivos lógicos CMOS. Las tres originales eran la serie 4000A, la serie 4000B y la serie 74C. De estas subfamilias originales, la serie 4000B es considerada la más importante. Examinaremos los requerimientos de la serie 4000B en fuente de alimentación, voltaje de entrada y voltaje de salida, necesidad de corriente de entrada y salida, demora de propagación y abanico de salida. Compararemos estas cualidades de CMOS 4000B con el Schottky de baja potencia que utilizaremos como estándar de medición. La diferencia entre las series CMOS 4000A y 4000B es que la serie 4000B contiene 2 etapas atenuadoras en cada salida lógica. Estos atenuadores o buffers o amplificadores no inversores permiten que la serie 4000B CMOS exhiba en su salida un tiempo de subida y caída del pulso mucho más rápido. El rango de voltaje de operación para la serie 4000B CMOS es de 3 a 15 voltios.
Los terminales de fuente de alimentación se denominan V sub DD para el positivo y V sub SS para el negativo. Los requerimientos de voltaje de entrada para CMOS 4000V, si suponemos que VDD es mayor que más 5 voltios, son 0 a 1.5 voltios para voltaje de entrada bajo y 3.5 a VDD para voltaje de la entrada en alto. El voltaje de entrada bajo no tiene que estar por debajo de tierra en ningún momento, y tampoco el voltaje de entrada alto debe ir por encima de VDD. Si el voltaje de entrada bajo es menor que tierra o 0, o el voltaje de entrada alto es mayor a VDD, puede ocurrir una condición de latch up. Esto significa que el transistor de entrada conmuta a encendido o se satura, y se mantiene en esta situación habitualmente destruyendo al dispositivo. En la subfamilia CMOS 4000V, los voltajes de salida son 0.05 voltios para voltajes de salida en bajo y VDD menos 0.05 voltios para voltajes de salida alto. Para los fines prácticos, una salida CMOS en bajo equivale a 0 voltios, mientras que una salida CMOS en alto equivale a VDD. Mientras estamos considerando voltajes de entrada y salida, usted debe también aprender acerca de la conexión de CMOS a circuitos integrados TTL. Suponemos que ambos dispositivos están funcionando a partir de 5 voltios para fines de la comparación. Como usted recordará, el voltaje de entrada máximo del 4000V es 1.5 voltios. La salida TTL provee menos de 0.4 voltios para un bajo. Esto es 1.1 voltio por debajo del umbral máximo de entrada del CMOS 4000V. Entonces, no presenta problemas manejar una entrada 4000V con una salida TTL. Sin embargo, una salida TTL en alto es mayor a 2.4 voltios. Una entrada en alto de CMOS de 4000V debe ser mayor a 3.5 voltios. Estamos 1.1 voltio por debajo del umbral mínimo CMOS. Este problema se soluciona utilizando un resistor de arranque de 10 a 22K para asegurar que la salida del TTL va arriba de 3.5 voltios cuando está en alto. El circuito de interfase es este. Esta salida CMOS puede hacer interfase con una entrada de dispositivo de TTL porque la entrada de TTL requiere menos de 0.8 voltios para un bajo, ya que la salida CMOS en bajo es 0 voltios y la entrada TTL requiere menos de 0.8 voltios. Estas son compatibles. Similarmente, una salida CMOS en alto equivale a 5 voltios. Una entrada TTL en alto necesita más de 2 voltios. También se adaptan. Sin embargo, usted debe mirar la corriente tomada. Los dispositivos CMOS 4000V solo pueden tomar alrededor de 400 a 500 microamperios cuando su salida está en bajo. Esto significa que un dispositivo CMOS 4000V puede solamente activar una entrada Schottky de baja potencia que entrega 400 microamperios. Pero cuando usted considera el abanico de salida dentro de la subfamilia 4000V CMOS, se espera típicamente un abanico de salida de 50. Por último, echemos un vistazo al consumo de potencia y velocidad. En la nueva generación de jets de pasajeros, por ejemplo, la lógica CMOS ha reemplazado casi completamente a la electrónica antigua. Una razón es que la potencia anticipada por un dispositivo CMOS será muy pequeña, como en esta aplicación de bajo consumo de potencia. Los dispositivos 4000V consumen solo fracciones de un microamperio de corriente de fuente. Entonces, los dispositivos lógicos CMOS producen y disipan muy poco calor. Es típico para un encapsulado de compuerta 4000V CMOS disipar alrededor de 4 a 5 nanovatios de calor. Valores como 0.001 microamperio o un nanoamperio de corriente de alimentación son comunes.
Un dispositivo equivalente al Schottky de baja potencia requiere 3 mA y disipa alrededor de 15 milivatios por encapsulado. Sin embargo, como se mencionó antes, el 4000B CMOS es muy lento. Las demoras de propagación están usualmente entre 50 y 150 nanosegundos, dependiendo de la complejidad del circuito. Esto se compara con los 15 a 50 nanosegundos del Schottky de baja potencia. Por años, las dos características de la serie CMOS 4000B fueron lentos, pero de bajo consumo de potencia y disipación de calor. En los años recientes se han desarrollado nuevas subfamilias CMOS. La serie 74HC y la 74HCT son las nuevas subfamilias CMOS más populares. Tal como hemos hecho con la serie 4000B, compararemos las características de estas subfamilias con las del Schottky de baja potencia. La serie 74HC es la principal subfamilia CMOS para utilizar en un diseño solamente constituido por CMOS. Los dispositivos 74HC son compatibles en terminales y función lógica con los 7400 TTL. Sin embargo, la serie 7400HC no es compatible en su funcionamiento. Por lo tanto, no intente un reemplazo directo. Para ello se utiliza el 74HCT. La serie 74HC requiere una BDD entre 2 y 6 voltios. Esto es un rango de voltaje más estrecho que los 3 a 15 voltios aceptables para el CMOS 4000B. Los requerimientos de voltaje de entrada para el 74HC son similares al CMOS 4000B. El voltaje de entrada bajo es menos que 1.0 voltios, mientras que el voltaje de entrada alto es mayor que 3.5 voltios. Esto supone que el voltaje en BDD es más 5 voltios. Note que el voltaje de entrada en alto de CMOS es levemente más alto que el voltaje necesario para tener compatibilidad directa con la salida de un TTL 7400, por lo que es aún necesaria una interfase con resistor de arranque de voltaje. El voltaje de salida es idéntico a la serie 4000B CMOS. El voltaje de salida en bajo es 0.05 voltios, mientras que el voltaje de salida alto es BDD menos 0.05 voltios. El abanico de salida mejora significativamente. Como usted recordará, el CMOS 4000B puede únicamente activar una entrada Schottky de baja potencia. Los dispositivos 74HC pueden manejar 10 entradas de compuertas Schottky de baja potencia. Esto es porque tienen un régimen de toma de corriente de 4 a 6 mA en vez del régimen de 400 microamperios para los dispositivos CMOS serie 4000B. El aumento en el abanico de salida es una mejora significativa en el mundo CMOS. Este circuito es todo lo que se necesita para acoplar la salida de un 74HC a una entrada Schottky de baja potencia. Cuando se acoplan salidas Schottky de baja potencia con entradas 74HC, todo lo que se necesita es un resistor de arranque de voltaje para resolver el voltaje de salida alto de la salida Schottky de baja potencia. La demora de propagación decrece considerablemente. Una compuerta NAND 4011B tiene una demora de 50 nanosegundos. Un 74HC00 también compuerta NAND posee una demora de propagación de solo 15 nanosegundos. Cuando aumenta la velocidad, usted esperaría que el consumo de potencia y la disipación hicieran lo mismo. Un lento 4000B necesita solamente 0.001 microamperio y disipa alrededor de 5 nanovatios por encapsulado. Un 74HC00 requiere 20 microamperios y disipa 100 microvatios por encapsulado para su demora de 15 nanosegundos. Un dispositivo TTL Schottky de baja potencia requiere más de 3 miliamperios y disipa 15 milivatios por encapsulado de compuerta para una demora de alrededor de 15 nanosegundos. La ventaja de los dispositivos modernos CMOS sobre los antiguos y sobre los TTL debe estar clara. Ahora investiguemos la subfamilia 74HCT CMOS.
La subfamilia 74HCT es compatible en terminales, funciones lógicas y funcionamientos con la lógica 74TTL, especialmente Schottky de baja potencia. Los dispositivos lógicos 74HCT00 tienen la misma configuración de terminales de los dispositivos Schottky de baja potencia. La subfamilia 400HCT requiere de 2 a 6 voltios como fuente de alimentación. El CMOS 74HCT00 posee valores de voltajes de entrada altos y bajos idénticos a los dispositivos Schottky de baja potencia. Los voltajes de salida del 74HCT son iguales a VDD para un alto y tierra para un bajo, como todas las otras subfamilias CMOS. El abanico de salida HCT hacia HCT es bastante alto, mayor a 50. Esto es similar al abanico de salida de las subfamilias 4000B y HC. El abanico de salida del 74HCT hacia un Schottky de baja potencia es igual a 10. Una salida 74HCT puede tomar 4 mA cuando está en bajo. Podemos ver que 4 mA dividido entre 400 microamperios es igual a 10. Pueden conectarse 10 entradas Schottky de baja potencia a una salida HCT. La velocidad y el consumo de potencia revelan por qué CMOS eclipsará al Schottky de baja potencia en popularidad. Un 74HCT tiene demoras de propagación de 15 nanosegundos, mientras que utiliza solamente 20 microamperios y disipa 100 microvatios por encapsulado. Un Schottky de baja potencia 7400 tiene demoras de 15 nanosegundos, consume 3 miliamperios y disipa 15 milivatios por encapsulado. La disipación de potencia de un 74HCT es 150 veces menos que la de un Schottky de baja potencia. Hay disponibles ahorros de potencia similares a través de la subfamilia 74HCT completa. La lógica acoplada al emisor conocido como SL puede ser definida con una palabra: rápida. Disponible desde 1962, la SL es utilizada en situaciones de procesamiento de datos de alta velocidad, equipamiento de prueba y equipamiento de comunicaciones digitales. Las compuertas básicas SL están disponibles en encapsulados que realizan la función OR, la función NOR o una combinación de funciones OR-NOR. A diferencia de TTL y CMOS, solo hay unos pocos encapsulados AND e inversores disponibles con SL. Usualmente existen disponibles 2, 3 o 4 entradas por compuerta. El símbolo lógico para una compuerta SL OR NOR con 4 entradas es como este. Hay 2 subfamilias SL que usted debe conocer. La primera es la serie 10000. La serie 10000 es considerada SL de propósitos generales con demoras de compuerta en el rango de 1.5 a 4.0 nanosegundos. La otra subfamilia es la serie 100.000. Un SL 100.000 es capaz de tener rangos de demora de propagación de 0.7 nanosegundos o 700 picosegundos. En términos de frecuencia, la serie 10000 SL puede manejar frecuencias hasta 125 MHz, mientras que la serie 100.000 SL puede funcionar con frecuencias de hasta 1 GHz. La velocidad de SL se deriva de su lógica no saturada. Los transistores bipolares internos de SL no están polarizados para una operación corte de saturación como en TTL. Como SL está polarizado en la región activa, los dispositivos internos SL están siempre conduciendo. Los dispositivos están entonces listos para conducir un poco más para un nivel lógico o conducir un poco menos para el nivel lógico opuesto. Los dispositivos lógicos SL conmutan los niveles lógicos inmediatamente y están libres de los tiempos de almacenamiento que exhiben los dispositivos bipolares TTL en saturación. Las compuertas lógicas serie 10000 SL poseen demoras de propagación de alrededor de 3 nanosegundos como una característica estándar.
Esto es una mejora de 5 veces sobre las demoras disponibles en Schottky de baja potencia y CMOS HCT. Sin embargo, con esta gran velocidad aparecen algunos problemas de aplicación y uso. Ya que las compuertas lógicas SL poseen demoras de propagación de solo 3 nanosegundos, estas compuertas son comúnmente utilizadas con señales que cambian a velocidades de 100 MHz, como las frecuencias de radio. Cuando se manejan frecuencias tan altas, los cables deben mantenerse por debajo de 12 pulgadas. ¿Por qué? Porque le lleva a la señal un nanosegundo viajar a través de 12 pulgadas de cable. Las características eléctricas de los dispositivos SL son directas. En este apartado recorreremos los requerimientos de fuente de alimentación, características de corriente y voltaje, abanico de salida y algunos detalles prácticos de uso común para SL. Para conocer los requerimientos de fuente de alimentación de SL, veamos nuestro ejemplo. Una compuerta típica OR-NOR de la serie 10000 como la Signetics 10102. Este es el diagrama lógico del circuito integrado completo 10102. Si usted desea utilizar esta compuerta para la función OR, simplemente utilice estos terminales. Asimismo, si usted desea utilizar esta compuerta para la función NOR, simplemente utilice estos terminales. Las conexiones de fuente de alimentación en un dispositivo SL se denominan B sub CC y B sub EE. La mayoría de los dispositivos SL poseen dos conexiones de VCC. Ambos cables de VCC están a tierra. El cable BEE se conecta a menos 5.2 voltios. Para asegurar la estabilidad del dispositivo, el voltaje BEE de menos 5.2 voltios debe mantenerse a más o menos 10%. Una crítica a SL es que la demanda de corriente es muy alta, lo que se traduce en mayor consumo de potencia y disipación de calor. El circuito lógico requiere siempre corriente porque los transistores internos están polarizados en la región activa. Las corrientes de alimentación están en el rango de 20 a 100 miliamperios por encapsulado, dependiendo de la función lógica del dispositivo. Los dispositivos contadores, circuitos integrados de memoria y de lógica compleja típicamente consumirán entre 50 y 100 miliamperios, mientras que las compuertas están en el rango de 20 a 50 miliamperios. Esta demanda de corriente se traduce en normas de disipación de potencia muy alta. Una cosa buena sobre la demanda de corriente del SL es que es bastante constante. Así la salida del dispositivo esté en alto o bajo, conmutando o no conmutando. Por lo tanto, usted no necesita considerar el factor de sobrecorriente que se necesita en TTL y CMOS. Ahora examinemos los niveles de voltaje de salida SL. El voltaje de salida bajo es igual a menos 1.75 voltios. El voltaje de salida alto es menos 0.9 voltios. Note que el más positivo de los dos voltajes, menos 0.9 voltios, está definido como un alto verdadero, o un 1, mientras que el voltaje más negativo es un bajo, falso o cero. Esto es consistente con las definiciones de niveles de la lógica positiva. Mirando los niveles de voltaje de entrada SL, encontramos que el voltaje de entrada bajo es igual de menos 1.75 a menos 1.85 voltios, mientras que el voltaje de entrada alto es de menos de 0.8 a menos 1.1 voltio. Estos valores son válidos para las subfamilias SL más populares. Cuando se conecta una salida SL a una entrada SL, debe utilizarse un resistor de derribe de voltaje. Esto es porque cada salida de una compuerta lógica SL es un transistor simple con un emisor abierto. Para que el transistor de salida trabaje, el emisor debe conectarse a BEE a través de un resistor de derribe de voltaje externo. A veces, en vez de BEE, en menos 5.2 voltios, utilizamos menos 2.0 voltios. Esta es la respuesta a un argumento contra la utilización de SL.
su alta utilización de potencia. Utilizando un segundo voltaje de suministro de corriente de 2.0, obtenemos un ahorro de potencia de alrededor del 50%. Note que si la compuerta posee salidas múltiples, cada salida debe conectarse a VEE con un resistor de derribe de voltaje separado. El valor de este resistor de derribe de voltaje está entre 270 ohmios y 510 ohmios con 510 ohmios típico. Entonces, un enlace SL a SL será así. Mientras estamos mirando las características de voltaje de entrada y salida de SL, observemos cómo enlazar dispositivos lógicos SL con TTL y CMOS. Para conectar SL a TTL, usted necesita conectar conversores de nivel. Un conversor de nivel acopla las salidas de voltaje negativo a entradas de voltaje positivo y salidas de voltaje positivo a entradas de voltaje negativo. Un 1, 0, 1, 2, 5 es un conversor SL a TTL, mientras que 1, 0, 1, 2, 4 es un conversor de nivel TTL a SL. Note que el conversor de nivel debe conectarse entre los dos dispositivos lógicos. Los conversores de nivel 1, 0, 1, 2, 4 y 1, 0, 1, 2, 5 pueden también utilizarse para enlazar CMOS a SL y SL a CMOS. A continuación examinemos la disipación de potencia. Un dispositivo SL como el MC10102 que discutimos antes, disipará 25 milivatios por compuerta o 100 milivatios por encapsulado. Esto se compara con el Schottky de baja potencia a un poco más de 15 milivatios por encapsulado y el CMOS 4000B a 40 nanovatios por encapsulado. Otra vez, el alto consumo de corriente de SL está causado por su polarización en su región activa. Si un dispositivo conmuta rápidamente, entonces el consumo de potencia sube. Debe considerarse el compromiso de velocidad versus consumo de potencia. Ahora discutamos algunas prácticas de uso común de SL. El abanico de salida de SL es bueno. Dependiendo del fabricante y la subfamilia, el abanico de salida varía de 10 a 90. Esto es una mejora significativa sobre TTL y CMOS. Surge una pregunta natural. Con tantas entradas posibles, ¿qué hacemos con las entradas de SL que no utilizamos? Algunas subfamilias requieren poner a tierra la entrada a VCC. Las subfamilias 10.000 y 100.000 le permiten a usted dejar las entradas flotantes, proveyendo un resistor de derribe de voltaje de 50.000 conectado a cada entrada dentro del encapsulado. Este resistor de derribe de voltaje permite enviar a tierra a cualquier carga creada en la entrada flotante de alta impedancia. Cuando se utiliza otras subfamilias, usted debe conectar las entradas no utilizadas a tierra a VCC. Si usted tiene alguna duda, verifique el manual de datos de la familia del dispositivo en cuestión. La salida de un dispositivo lógico SL debe terminarse con un resistor de derribe de voltaje conectado desde la salida de la compuerta a VEE. El valor de resistor de derribe de voltaje está entre 270 y 510 ohmios. 470 y 510 ohmios es el más típico. Usualmente este resistor de derribe de voltaje se conecta cerca de la entrada de la compuerta manejada por la salida. Este procedimiento detiene el sobrepico del pulso y elimina las oscilaciones. En efecto, conectando el resistor cerca de la entrada hace que el cable entre la salida y la entrada se comporten como una línea de transmisión de baja impedancia terminada. Del mismo modo que el colector abierto en TTL, los emisores abiertos de los dispositivos SL pueden ser conectados en cableados AND. Un circuito así es como este. La salida es verdadera solo cuando todas las entradas de la unión A son verdaderas. Así como en TTL, este procedimiento elimina una compuerta extra. Todas estas salidas deben estar en alto antes de que la salida se considere alta. Note el resistor de derribe de voltaje de 510 ohmios simple, que es común a los tres emisores abiertos. Revisemos el material acerca de dispositivos digitales lógicos.
Mientras que los dispositivos TTL ofrecen las ventajas de conmutación rápida, bajos tiempos de propagación y relativamente buenos abanicos de salida, vimos que las subfamilias TTL más antiguas estaban marcadamente sujetas al compromiso velocidad versus consumo de potencia. Las nuevas subfamilias que utilizan diodos de enclavamiento Schottky consumen menos potencia y conmutan a velocidades mayores. Pero el consumo de potencia se mantiene alto para la familia TTL comparado con los dispositivos CMOS. Todos los dispositivos lógicos CMOS necesitan un manejo especial. Sin embargo, la lógica CMOS, operando en corte y saturación, requiere solo microamperios de corriente de alimentación comparada con el rango de miliamperios de TTL. Las subfamilias CMOS más antiguas, como la 4000B, pagaron por esta eficiencia con tiempos de propagación más lentos que los de TTL. Los grupos nuevos CMOS, como el 74HC y HCT, son comparables con TTL en velocidad y aunque necesitan más corriente que los 4000B, sus requerimientos aún están en el rango de microamperios. Estos factores, sumados a la diversidad de funciones lógicas de los nuevos dispositivos CMOS, están creando las condiciones para que CMOS aventaje a TTL como la familia de circuitos integrados más popular y ampliamente utilizada. También examinamos las características de lógica acoplada a emisor o dispositivos SL. Esta familia sufre la desventaja de alta demanda de corriente, mayor que TTL o CMOS. Como consecuencia, esto crea una mayor disipación de calor. La construcción de circuitos SL también encierra sus problemas. Consecuentemente, los dispositivos SL resultan más costosos de utilizar. Sin embargo, la demanda de corriente de SL es constante, eliminando la necesidad del factor de sobrecorriente necesario para TTL y CMOS. Y más importante, la serie SL ofrece un mejor abanico de salida que las otras familias y debido a su lógica no saturada, es el conmutador más rápido con demora de propagación de 3 nanosegundos. Usted ha aprendido que cada tipo de familia lógica digital que hemos examinado posee ciertas ventajas y desventajas dependiendo de la situación y de las necesidades particulares de diseño de una aplicación. Usted podría desear utilizar lógica TTL, CMOS o SL. Muchas veces la elección está predeterminada, ya que las características eléctricas de un cierto circuito demandan una solución específica. Pero en muchos casos será usted quien decida qué tipo de lógica crear y qué dispositivo o conjunto de dispositivos utilizar. Una vez que usted tenga la oportunidad de practicar la teoría que ha aprendido en esta lección, usted estará en una buena posición para tomar estas decisiones en su trabajo.